afectados. Estamos conversando con Iván Torres Latorre, abogado especialista en Derecho Penal. Iván, ¿cuál es tu impresión acerca de las deportaciones que se están llevando a cabo de los Estados Unidos, sobre todo para el caso de los peruanos, ¿no? Porque como peruanos es algo que también es pertinente para nosotros. Sí, claro que sí. En primer lugar, no es nada nuevo. O sea, Estados Unidos viene con una política de deportaciones bastante severa desde hace muchos años, como dice el reportaje que acabamos de escuchar. Lo que pasa que Trump tiene claro ciertos aspectos. Por ejemplo, esta administración pone de una manera totalmente por encima de cualquier otra política el tema del factor de seguridad nacional. Sí. Seguridad nacional o derechos humanos, la disyuntiva que siempre ha habido en las grandes potencias. Estados Unidos en los últimos años aplica seguridad nacional. Ellos consideran que el problema migratorio va más allá de turistas que se quedan de manera ilegal. Pero con Biden tuvieron una política de puertas abiertas. Sí, pero también hubieron deportaciones, Francisco, y importante número de deportaciones. Pero han entrado como 20 millones de personas en la época de Biden solamente. Sí, y bueno, esto implica de que hay una suerte de también problema migratorio a nivel mundial. Trump identifica plenamente el problema de las mafias migratorias. Esto no pasa simplemente por latinos que buscaban algún tipo de oportunidades en los Estados Unidos. Trump, dentro de la política de seguridad nacional, identifica claramente que hay un problema que ataca la seguridad nacional, ataca la identidad de los Estados Unidos, la cosmovisión del hombre de los Estados Unidos, toma medidas sumamente severas, sui generis, que generan un pico en la comunidad internacional, que podrían vulnerar ciertas condiciones de políticas en derechos humanos, es cierto. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el derecho a los menores a ser separados, obviamente dentro de un núcleo familiar con sus padres. Sí. Está sucediendo que deportan a los padres y a los menores los están dejando. Se están creando incluso albergues para menores cuyos padres están siendo deportados. Ahora, sobre ese tema, porque suele ser uno de los puntos fuertes de aquellas personas que están en contra de las deportaciones. Ingresar a un país de manera ilegal es, como el nombre lo dice, ilegal. Sí. Entonces, si un padre de familia ingresa con sus hijos a un país de manera ilegal, tiene que asumir las consecuencias de sus acciones. Absolutamente. El Estado estadounidense, que ni siquiera es Estado propio de el que está invadiendo el país, no tiene por qué, en todo caso, ser buenista y decir, bueno, como eres padre de familia, vamos a concederte el derecho a la infracción o el derecho al crimen. Absolutamente. Cada quien asume las consecuencias finalmente. O sea, es una irresponsabilidad de la paternidad ingresar con menores a un territorio extranjero donde no eres legal. Entonces, las políticas migratorias se flexibilizaron con las nuevas tendencias, entre comillas, en el globo, y generaron pues el hombre del mundo, el hombre de la comunidad internacional, ¿no? Sin fronteras, integracionistas, que son palabras, Francisco, edulcoradas, que pueden sonar muy bien, pero lamentablemente ya sabemos todos lo que estudiamos y analizamos estos problemas globales, que las mafias migratorias de África hacia Europa, de América Latina hacia los Estados Unidos o a España, no son simplemente personas que buscan una oportunidad de un futuro mejor, no necesariamente. Existe toda una fuerza oculta, toda una organización criminal, y Trump lo sabe, de que están detrás de estas buenas intenciones de latinos o africanos que pretenden migrar de sus pueblos tan paupérrimos. Por lo tanto, al saber esto, Trump podría generar ciertas fricciones con estándares en materia de derechos humanos, en materia migratoria. Podría generar, pero ya depende también, Francisco, de los estados que reciben a sus connacionales deportados. El Perú tiene que generar todo a un escenario propicio para los peruanos que van a ser deportados o que están siendo deportados. Justamente nos llega una pregunta de un radio escucha. Ricardo González pregunta, ¿los deportados cuando llegan a su país se van a su casa o a la cárcel? No, acá en el Perú se van a su casa. A su casa. Se van a su casa porque en el Perú no han cometido ningún delito. La infracción migratoria fue cometida en territorio de los Estados Unidos y al Perú regresa, pero el Perú tiene que darle las condiciones, nuestra Cancillería, nuestra política migratoria, para atender a los deportados connacionales, tiene que darle, por ejemplo, la validez del DNI, porque muchos de ellos ya ni siquiera tienen un DNI. Tienen que darle, obviamente, la habilitación del pasaporte. Tienen que darle la posibilidad en el sistema bancario para una repatriación de sus fondos, porque hay gente que va a tener problemas hasta incluso con la banca. Ahora, la cifra que tengo entendida es que vendrán cerca de 300 peruanos, al menos por ahora. Por ahora. 300 parece ser una cifra
bastante minúscula para la cantidad de peruanos que viven en Estados Unidos. Sí. O son solo 300 que son criminales que no solamente han entrado de manera ilegal, sino que además han delinquido en los Estados Unidos. O cuál es la prioridad creo que es ICE, la policía ICE, esta de acá, sí. de migración. ¿Cuál es la prioridad de esta policía migratoria para buscar a quién capturar? La política migratoria se ha ido endureciendo, ¿eh? Ujú. Porque comenzó con un tema de que si no tenías documentos, si no tenías identificación en los Estados Unidos, eras detenido, Ujú. con fines de deportación a tu lugar de origen. En segundo lugar, se incrementó con indocumentados y que habían delinquido. Ujú. En tercer lugar, se incrementó ya, así tengas documento, ahí estaba el problema, Ujú. pero habías delinquido y eras extranjero, te deportaban. Ujú. Entonces se generó un endurecimiento, una escalada de la situación migratoria por parte de la política del presidente Trump, que ha traído estos cuestionamientos. Pero fíjate, en primer lugar está en su derecho. Como país soberano, está en Sí. su derecho de fijar sus políticas migratorias. Claro. Lo que pasa es que el discurso suena extraño, pero es su derecho. Ahora, lo que pasa en Estados Unidos tiene una repercusión acá porque en los gobiernos buenistas del presidente PPK, Vizcarra y Sagasti también, en nombre de seamos todos una familia feliz mundial, se abrió las puertas acá en el Perú y entraron un montón de extranjeros, muchos de ellos gente buena, gente honesta, Seguro. que viene justamente por mejores oportunidades. Seguro. Pero cuando se habla de oportunidad, no solamente hay que pensar en la gente de buen vivir, sino también en la gente de mal vivir, que también identifica el Perú como una tierra de oportunidades, pero no para bien, sino para el mal. Así es. Porque si en el país de origen hay pobreza, eso significa que no hay de dónde robar. Si el Perú es un país que tiene una mayor prosperidad, para aquellos delincuentes que pueden venir del extranjero, también es un lugar atractivo. Ahora, la política migratoria de Donald Trump puede servir como ejemplo para que acá un líder político, un presidente, tome también medidas drásticas, draconianas, como las que se están tomando en Estados Unidos. Las realidades son diferentes, definitivamente, pero sí existe un problema de mafias, de desplazamientos migratorios con organizaciones criminales hacia el Perú, existe. Y hay un antecedente. Pocos de repente, vamos a recordar este episodio, cuando el presidente Kuczynski recién asume su mandato como presidente de la República, viaja al Departamento de Estado y se entrevista con el presidente Trump. Ujú. ¿Recuerdas, Francisco? Esa visita tuvo una agenda, el problema migratorio. Ujú. Recordarás que en ese momento preciso había una ola migratoria que subía desde Centroamérica a la frontera con los Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí. Y que era una preocupación de Estado, de seguridad nacional en los Estados Unidos. El presidente Trump tenía una política de que los presidentes latinoamericanos flexibilicen sus políticas migratorias y se generó en el Perú la clásica y la fórmula esta de la condición migratoria humanitaria. Sí. Después de la visita del presidente Kuczynski al Departamento de Estado del presidente Trump. Ujú. Por lo tanto, desde ese momento se abren las puertas flexibilizando nuestras políticas migratorias, fronteras, y se genera obviamente todo este desplazamiento que lleva más de 1 millón de latinoamericanos de nacionalidad venezolana. Sí. Ahora, ¿cómo aplicar esto? Los penales están llenos de extranjeros que han delinquido, que están con prisiones preventivas y muchos de ellos ya sentenciados, Francisco. Por lo tanto, te da un indicador que tenemos que endurecer nuestras políticas migratorias. Chile lo hizo. Argentina lo está haciendo. Chile lo hizo y nos mandó a todos Y los mandó a todos a la frontera con Perú. Tacna. O sea, Sí. Argentina, el presidente Milei, Cerró la frontera con Bolivia. lo ¿no? está haciendo. Lo está haciendo. Tienen un problema severísimo con los mapoches que pasan de Chile a la Argentina, a la Sierra Argentina, reclamando territorios de civilizaciones originarias. Bastante forzado el criterio. Pero lo están haciendo. El mismo Salvador lo está haciendo con el presidente Bukele. Sí. Por lo tanto, yo creo que el Perú no podría imitar, porque somos especialistas para imitar e importar políticas extranjeras, Sí. pero yo creo que tiene que tomar medidas y políticas regulatorias de la condición migratoria, porque es nuestro derecho soberano. Acá el temor muchas veces es, a ver, el Perú no tiene frontera directa con Venezuela, entonces lo lógico sería que salir por Colombia. Sí, Pero el problema está, vamos a imaginar, ¿no? Agarras a un grupo de delincuentes, los mandas a la frontera, te das la vuelta, esperan un ratito, se esconden detrás de una piedra y luego vuelven a entrar. Sí. ¿Qué garantía hay que en esa frontera, que además es una frontera muy agreste, ¿no? Porque estamos hablando de una frontera amazónica, no estamos hablando de una frontera urbana, es mucho más difícil controlar una frontera de esas características. ¿Tenemos las capacidades para verdaderamente, si es que expulsamos a los extranjeros de mal, garantizar que no puedan ingresar? Lamentablemente no, porque tampoco tenemos una voluntad política que defina eso.
Recuerdo también que por la frontera con el Brasil, por la zona de Madre de Dios, unas mafias y organizaciones criminales de desplazamientos de migrantes estaban queriendo colocar en la frontera un grupo de pobres haitianos. O sea, esto se está generando por todo lado, porque son organizaciones criminales, Francisco. Sí. Si nosotros tenemos claro que es organización criminal que se desplaza a nivel mundial con el tema migratorio, que cobra cupos, que corrompe autoridades en las fronteras, por eso es que no estamos preparados, porque lamentablemente nuestra policía de migraciones están infiltrados por las organizaciones criminales. Y no hay voluntad política que contrainteligencia trabaje para depurar y barrer estos escenarios, porque Ecuador es una coladera, un tráfico de migrantes impresionante. Ahí ya ni siquiera se necesita traficar, pasas. Sí. Colombia es lo mismo. Tenemos zonas, como tú bien lo has dicho, dominadas por el narcotráfico, inclusive. En las montañas existen bases de narcotráfico que prácticamente ellos dominan el problema de las mafias migratorias, con trabajos, entre comillas, en las zonas de la selva peruana. Por lo tanto, no estamos en capacidad, pero la solución es aparentemente compleja, pero en realidad simple. Determinar la voluntad política del gobierno de turno que determine una política clara en fronteras, en migraciones, políticas migratorias, y que defina claramente los estándares de los extranjeros en el Perú, porque caso contrario tendremos pues una jungla donde estamos todos juntos y todo el mundo se hace de todo. Exacto. Ahora, hablando también de la injerencia internacional en el Perú, el caso de USAID. Se está desmantelando un poco, es la punta del iceberg, ¿no? Porque Totalmente. cada día salen más gastos risibles que ha tenido el gobierno estadounidense con la comunidad internacional. Han sido suspendidos estos programas por 90 días, con la posibilidad de que muchos de ellos sean cancelados. ¿Qué impacto va a tener eso en el Perú? Un impacto tremendo para esas ONGs que han vivido de los fondos internacionales de la cooperación internacional, valga la redundancia. El presidente Trump ya lo dijo, proyectos ridículos, lo ha dicho el presidente. Sí. Ha utilizado esa palabra en su conferencia de prensa, proyectos ridículos. Y es que USAID fue captado y cooptado por mafias, obviamente de izquierda, progresista, que pretendía generar la lucha cultural. Agotada su lucha armada y militarizada, pasan a la lucha política y cultural, y las ONG se convirtieron, muchas de ellas, no todas obviamente, en organismos de fachada. Organismos de fachada para operaciones de inteligencia política que les permita a ellos la transformación del individuo a través de la lucha cultural, a generar la contradicción en la sociedad, a generar la lucha de clases y sin necesidad de hablar de lucha de clases, simplemente con discursos que las ONG los meten vía proyectos, entre comillas, que han sido propicios para infiltrar Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Educación Nacional, Salud Nacional, por lo que ellos lo que plantean es el cambio de la cosmovisión del hombre latinoamericano o hispanoamericano. Sí. Eso es lo que ellos plantean. Ahora, lo que también está siendo conocido no solamente es ONG, sino que, por ejemplo, New York Times, Medios AP, de comunicación. medios de comunicación que supuestamente deberían estar informando, han recibido millones de dólares de USAID. ¿Cómo puede un medio de comunicación recibir plata de una cooperación internacional supuestamente para ayudar a otros países, ayudar a la comunidad democrática? O sea, recibe plata del gobierno y luego se espera imparcialidad de estos medios de comunicación. Es imposible. Estamos también a la espera, o podríamos esperar que hubiera sucedido algo semejante en el caso peruano. ¿Qué ha sucedido? O sea, a ver, han salido los medios de comunicación a negarlo todo, ¿no? Todo lo van a negar, obvio. Han salido a decir que no ha recibido ni un centavo, que nada que ver, RPP, la Fundación MOME, Marcos y Fuentes, Huayca, un montón de... Flora Tristán o ONGs feministas. Exacto, ¿no? Claro, Rafael López Aliaga justamente ha hecho una crítica severa, ha dicho, se beneficiaron a los fondos de USAID, haciendo referencia a la ONG Manuela Ramos, ¿no? Manuela Ramos, perdón. Claro, efectivamente. Y justamente conversaba ayer con Fabricio Cajadillo acerca del tema y al parecer recibieron millones de dólares y el 90% de lo que recibieron fue para ellos. Ni Su siquiera propia para consultoría. la causa. Para consultorías y para sueldos, ¿no? Planilla, porque estas ONGs, Francisco, tenían roles ya específicos, objetivos muy claros. Feminismo, enfrentamiento de hombre y mujer bajo la ideología progresista. Exacto. Transformación de la educación en la niñez y en la juventud para los temas de género, ¿no? La tercera opción y no sé qué tanto discurso extraño. El tema de Sin Fronteras.
Sí. globalizaciones absolutas, no hay identidad nacional, no hay folclore ni historia nacional, Claro. todos somos el mundo del globo, y todo esto necesitaba dinero, Ujú. necesitaba dinero. Y el dinero venía obviamente de muchos cooperantes internacionales, dentro de ellos USAID, y que han invadido inclusive medios de comunicación. Lo van a decir o lo van a negar, obviamente, pero está claro que representan esa tendencia, es clarísimo, es Así clarísimo. es. Bien, y hablando de tendencias, culminamos el programa Tendencias el día de hoy. Quiero agradecer a mi último invitado de esta semana, Iván Torres Latorre, abogado especialista en Derecho Penal. He disfrutado bastante la Gracias, entrevista. Francisco, gracias, Iván, igualmente.